Pauta de Análisis. Son 8:06 de la mañana y queremos ampliar la conversación de temas que de repente empiezan a aparecer como picoteados, pero tienen una mirada más general, tiene que ver con la situación de Carabineros. ¿Y quién mejor para hablar de esto que Ricardo Yáñez, exdirector general de la institución, que lo tenemos acá en estudio en Pauta Análisis? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Qué gusto tenerlo. Gracias por la invitación. Es distinto verlo de civil, ¿ah? Sí. Sí, que para quienes se conectan a nuestro streaming lo van a ver, sí, es notorio. Para comenzar, hay un proyecto de ley que tiene que ver con Carabineros que incluye varias cosas. Las más llamativas que anunció el gobierno la semana pasada es que suben de manera importante los ingresos, es decir, el pago para los carabineros, nuevos incentivos por zona y por los riesgos que van a implicar su trabajo. Suena bien, dicen muchos. ¿No cree que falta algo con respecto a medidas para depurar el ingreso o evitar la corrupción, que son hechos que también estamos viendo periódicamente? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y tener la oportunidad un poco de agradecer también a las autoridades. Yo creo que esto es una deuda, tal como lo señaló el presidente en su minuto, una deuda que estaba pendiente hace prácticamente ya 2 gobiernos que como institución veníamos planteando la necesidad de poder hacer un mejoramiento. No es solamente la remuneración, es a la calidad de vida, un poco también a la dignidad de los carabineros que están todos los días sacrificándose, y más aún cuando Chile enfrenta una de las mayores crisis de seguridad, particularmente por la nueva modalidad de cómo se cometen los delitos, ¿cierto? Mucho más violentos, mucho más agresivos. Más riesgo. Y mayor riesgo. Yo creo que esa es la palabra concreta. Prácticamente no existen sectores en nuestro país donde no se vive algún nivel de riesgo. Y creo que este proyecto se hace cargo yo creo que en un 99% de esas necesidades, esas demandas, y esperemos que cuando se debata en el Congreso se tenga la posibilidad por parte de la institución de estar presente y también de considerar la opinión de algunos expertos en materia de aquellas cosas que es necesario fortalecerlas. Pero por lo pronto es una tremenda noticia. Mi pregunta iba a eso asociado, que evidentemente todos coinciden al parecer que es muy bueno, Sí. que si falta alguna medida que tenga que ver con eso, lo de afinar el filtro para que no ocurran hechos de corrupción o disminuir ese riesgo al menos. Sí, bueno, los carabineros provenimos de una sociedad que es nuestro país. No los vamos a buscar a ninguna parte extraordinaria. Son los jóvenes que tienen, de alguna manera, todavía una inquietud por pertenecer a una institución de servicio público, pese a todos los hechos, cierto, complejos que ha vivido en los últimos 10 años. Y claramente lo que hay que hacer es buscar aquellos incentivos y aquellas mejoras, aquellos cambios que permitan hacerlo más atractivo. De lo contrario, con el tiempo, y lo hemos ido dando cuenta, ¿cierto? Si no se tomaban estas medidas, era muy difícil que esto pudiera revertirse. Yo creo que sí hay una causalidad. O sea, el hecho que hay una mejora en las remuneraciones, en los incentivos, claramente esto también disminuye o mitiga los riesgos que pueda tener, ¿cierto?, la actuación del crimen organizado o que sea más permeable la institución frente a las estructuras criminales que puedan capturar a alguno de nuestros funcionarios. Ya, es que ahí que me gustaría hacer foco. Hablamos con Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros. Usted tiene una trayectoria muy larga en la institución. Y eso quiere decir que uno va mirando la sociedad también. Así es. O sea, usted ha ido mirando en primera persona los cambios que han tenido los delitos, el ingreso del crimen organizado y el alto poder de fuego. Alguna vez un ex subsecretario del Interior me dijo, mira, me lo dijo hace ya muchos años, lo que ha cambiado es que antiguamente había un delincuente, entraba un carabinero, le apuntaba con el arma y el delincuente levantaba las manos y decía, no, mi cabo, yo estoy listo, ahora se da vuelta y se da vuelta con una UCI y el carabinero queda, digamos, en una debilidad de postura. ¿Cuánto el crimen organizado ha cambiado la mentalidad y la manera de operar de los carabineros en Chile? Y la segunda parte tiene que ver con los casos de corrupción en los que me gustaría profundizar, no dejarlo como un enunciado. Sí. Pero fundamentalmente, ¿está preparado Carabineros para hacer frente a una, ya ni siquiera es una amenaza, a una realidad tan dura como la del crimen organizado con el altísimo poder de fuego que tiene?
Bueno, la seguridad dejó de ser un tema de la policía exclusivamente. Cuando uno ve un poco el diagrama, ¿cierto?, nacional, se da Sí. cuenta de que la corrupción no solamente ha impactado a las policías, sino que esto hoy día está presente en todos los estamentos de la estructura del Estado. Sí. O sea, no se escapa ninguno. Sí. Ninguno. Y por lo tanto, el problema, ¿cierto?, pasa a ser de un síntoma a un diagnóstico ya, respecto a un fenómeno que de alguna manera se instaló. O sea, cuando del año 2002 la Naciones Unidas habló de crimen organizado, ¿cuántos? Han pasado 20 y tantos años ya, y recién ahora nos estamos de alguna manera poniéndonos serios para enfrentar estos temas. Yo creo que pasó mucha agua bajo el puente, no fuimos capaces de tomar medidas que fueran en largo plazo efectivas, y fuimos más bien reaccionarios frente a fenómenos que tal vez no nos impactaban tan fuertemente. Pero el crimen organizado cambió, y cambió no solamente de escala, sino también de lógica. Hoy día el crimen no solamente comete delitos a través de violencia, de uso de armas, sino que disputa el control territorial de nuestros barrios. Hoy día, de alguna manera, el crimen organizado quiere competirle al Estado. Y donde el Estado no está presente, de alguna manera, el crimen organizado trata, ¿cierto?, de apoderarse de estos territorios, suplantando las Claro, funciones sí, que tienen. eso está descrito, digamos, en Sí. eso consiste. Pero hay carabineros que hoy día no pueden entrar a ciertos barrios porque el crimen organizado lo tiene tomado. ¿O eso es un mito? Es un mito. Es un mito. Lo distinto es que la forma de poder ingresar a determinados sectores que son de alta complejidad implica que los procedimientos o el planeamiento de estas operaciones también es diferente. Es por eso que tenemos unidades especializadas como el GOPE, es por eso que tenemos aeronaves, por eso que tenemos vehículos blindados, es por eso que hay distintos tipos de armamento, porque claramente los fenómenos no se atacan todos de manera igual. Sí, claro. La delincuencia es dinámica. El crimen ha demostrado que es absolutamente dinámico y cambiante, y que obviamente pone siempre, de alguna manera, a prueba al Estado en su conjunto. O sea, no basta con que tengamos solamente las instituciones policiales bien preparadas, sino tenemos un Ministerio Público robusto que pueda hacer una persecución que sea efectiva y eficiente, y un sistema judicial que condene, ¿cierto?, o saque rápidamente, ¿cierto?, a las personas de circulación de estas rutinas delictuales que tanto daño han afectado a la ciudadanía. Pero solo el punto en esa misma línea. O sea, como te dice, y lo narra bien, el crimen organizado disputa el territorio, y esto lo hemos visto desde, así comienza, digamos, en Medellín fue como muy evidente. Pero también el crimen organizado, para funcionar, necesita permear instituciones, cooptar funcionarios. Y lo que hemos visto en los últimos casos de corrupción, simplemente, 19 de julio, Chillán, la Fiscalía formalizó a 3 oficiales y 2 suboficiales por allanamientos irregulares sin orden judicial, y los que además habrían sustraído dinero, droga y celular de los domicilios, los carabineros. El 3 de julio, en el barrio Meix, el cuarto tribunal oral en lo penal condenó a 10 carabineros de la segunda comisaría por integrar una red que exigía dinero a comerciantes, en su mayoría nacionalidad china. Bueno, Curanilahue, 3 carabineros detenidos junto a 16 civiles porque operaban también, ¿no es cierto?, manipulando, y también había corrupción. Lo mismo en Guara, 13 carabineros detenidos por cobrar coimas a cambio de no realizar controles fronterizos, con sospecha de vínculos con el narco. Hay varios casos más, pero solo quiero centrarme en los del último año. ¿Qué opinas sobre esto, no? Porque aquí está la cooptación, el crimen organizado que entra a la institución a buscar... Ya, pero yo en esto quiero ser súper honesto. A mí me molesta mucho cuando solamente esto se focaliza en una sola institución. O sea, cuando el crimen organizado no solamente permea a las instituciones policiales, permea a una estructura completa. Cuando vemos que hay ministros de la Corte Suprema, jueces, fiscales regionales, cuando vemos que hay autoridades políticas, cuando vemos que hay abogados, ¿cierto?, de la barra que están de alguna manera coludidos con otras autoridades. Claramente el problema no es solamente institución. Cuando vemos que hay también de alguna manera las Fuerzas Armadas se han visto afectadas, bueno, es un problema entonces que no es solamente institucional, es un problema social, que es mucho más grave. Es un problema que a tiempo no se pusieron las herramientas necesarias para poder mitigarlo o evitar lo que ocurra. Cuando yo asumí como general director, en mi primer discurso señalé de que íbamos a fortalecer la institución con una unidad anticorrupción,
Y fui muy criticado por haber dicho de que había corrupción al interior de la institución. Pero claro, si ya estábamos viviendo fenómenos que eran complejos. ¿Criticado desde complejos. afuera, dice usted, o criticado de adentro? Internamente, porque yo a sé ver, que ustedes tienen asuntos internos y asuntos internos son los más queridos, pero hacen un trabajo muy importante. Bueno, pero creamos una unidad anticorrupción dentro de asuntos internos, lo sacamos de donde históricamente pertenecía y lo llevamos a un estamento que es Contralor y con una dinámica de funcionamiento totalmente distinto que opera junto al Ministerio Público para que las investigaciones que realizan o cuando tomen conocimiento a través de los diferentes canales de comunicación para hacer las denuncias, ellos pudieran operar directamente con el Ministerio Público de tal manera de poder ser mucho más efectivos en esa investigación. Pero usted no entiende que a Carabineros se le exige un más alto estándar que al resto de esa sociedad que usted está mencionando y además tiene una reputación, Carabineros, que se la ha construido y se la merece, Sí. por no ser corruptos, por mantener la corrupción. O sea, todavía en Chile ofrecer dinero por una multa de tránsito me parece que es una pésima idea y lo más 99% que le va a ir muy mal a esa persona. Entonces, tienen que entender quizás que a ustedes se les exige otra cosa porque reflejan otra cosa y tienen un valor dentro de la sociedad distinto. Y yo creo que no hay ninguna institución que reaccione más rápido que Carabineros cuando ocurren estos hechos. De inmediatamente las personas son desvinculadas y son puestas a disposición de los tribunales o del Ministerio Público para seguir las investigaciones. Sí. O sea, en Carabineros hay cero tolerancia frente a las personas que de alguna manera se desvían, no solamente de los valores, de la doctrina institucional, Sí, se dan de baja la misma tarde. Aquí inmediatamente. Tenemos históricamente quienes nos antecedieron fueron muy visionarios en establecer una normativa que no la tienen todas las instituciones, que nos permite inmediatamente a esa persona sacarla de la institución, de tal manera de que queda supeditada al sumario administrativo y al proceso judicial para poder ver su condición final. Y eso pero claramente... los oficiales no ocurre. entiendo, ¿no? Los oficiales se les solicita su retiro temporal. Los oficiales son nombrados por decreto supremo, por lo tanto, cuando hay una situación grave que los afecta, lo que se hace es aplicar una norma que establece los reglamentos institucionales y se le solicita al gobierno, ¿cierto?, a través del Ministerio de Seguridad, el retiro temporal del oficial que sale del servicio, queda suspendido de su cargo, sin sueldo, sin nada, hasta que finalice el sumario administrativo. Hablamos esta mañana en Pauta de Análisis con Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros. Es como tema aledaño a usted se ha pronunciado, y es el debate sobre si sería bueno o no técnicamente el despliegue de las Fuerzas Armadas para ayudar a controlar los temas de inseguridad, crimen organizado. Esto lo han pedido alcaldes incluso de tinte político de izquierda, como ha sido el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Eso llama la atención, ¿no? Que son las voces desde el mundo municipal los que están pidiendo refuerzo de militares. Usted como ex general director de Carabineros, ¿qué le parece esta idea? ¿Permitiría a los carabineros desahogarse un poco respecto de esta presión? Porque los mandos militares muchas veces dicen, nosotros no estamos preparados para hacer labores de seguridad, nosotros tenemos otra preparación. Sí, yo creo que hay un mito ahí, y es un mito que tiene que ver con conceptual. O sea, cuando la Constitución Política de la República establece en su estado de excepción que las Fuerzas Armadas, por una disposición del presidente de la República, ¿cierto?, deben asumir el control del orden público y la seguridad pública bajo diferentes niveles, ¿cierto? Estado de emergencia, catástrofe, sitio, etcétera. No podemos desconocer de que de alguna manera tenemos que estar preparados cuando ocurra esa circunstancia. Entonces yo creo que es un tema conceptual de que efectivamente, si bien la misión declarada en la Constitución para las instituciones es otra, eso no desvirtúa, no opta a que yo tenga que asumir otros roles frente a las demandas que tiene nuestra sociedad en nuestro país. O sea, podrían hacer eso se explicaría entonces que podrían hacer un trabajo complementario, digo, por lo que uno ve afuera. Uno va a Francia y usted los ve militares, los ve en las estaciones de metro, los ve incluso circular por la calle. Es decir, se puede hacer un trabajo complementario. Pero mire, sí, esto no es nuevo. Pero se puede, entonces. Sí, absolutamente. Sí, no vamos a inventar la rueda ni la pólvora nosotros en Chile. O sea, esto está funcionando en muchos países desarrollados con democracias plenas, mucho más consolidadas que las nuestras, y donde nadie se extraña y nadie se siente amenazado ni en su dignidad ni en sus derechos porque un militar está resguardando una infraestructura crítica o un Ahora, lugar siempre bajo el paraguas de infraestructura crítica. O sea, no Así lo es. ve usted entrando a comunas donde el crimen organizado. No. O sea, muy puntualmente en ese... Muy puntualmente, quiero ser súper responsable en esto. Nosotros no podemos utilizar las capacidades militares para perseguir al delito. No. Para eso está la policía.
Es que ese es el punto. Y hay que fortalecer el rol en eso. Ya, seríamos como Francia, no como México, por eso. Claro, no es militarizar, que Sí. algunos se confunden con esto. La militarización que ha hecho Colombia, que ha hecho México, que ha hecho Ecuador, que ha hecho El Salvador, no es lo mismo que lo que se ha hecho en Europa, ¿cierto? A través de la utilización de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la infraestructura crítica o aquellos pasos, ¿cierto?, que son de alta convocación de personas que las ponen en riesgo. Frente a distintos tipos de amenazas, uno dice, sí, pero el realidad de Europa es diferente. Claro, tienen otro tipo de amenazas. Ellos no están viviendo lo que vivimos nosotros. Nosotros no tenemos un terrorismo tan que se le iba a fuerte decir, los como en expertos Europa. dicen ¿cierto? infraestructura, cuando tú tienes amenazas islámicas, es muy distinto a tener militares acá en infraestructura Pero- crítica, a razón de Sí, que no hay pero- quizá un terrorismo como el que hay en países de Europa. El objetivo finalmente es el mismo, el resguardo de la vida y la integridad física de las personas. Por lo tanto, ese es un debate que absolutamente es carente del fundamento original de esto. Y claramente ha funcionado y funciona bien. Entonces, yo... Y no quiero entrar con esto en una discusión con las instituciones que respeto mucho, como son nuestras Fuerzas Armadas. Creo que efectivamente podrían liberarse unas capacidades importantes de carabineros y podrían además, porque no es utilizarlas para perseguir el delito como lo señalo, sino que actúan disuasivamente En infraestructura crítica. y preventivamente. Sí, pero no está todavía la ley. Hemos estado detenidos en eso. O sea, la ley, Se ha demorado. la ley de infraestructura va de la mano con las RUF y también Le va voy a preguntar de eso. con algunas definiciones que tienen que ver, tan cierto, con convicciones de tipo administrativo y político para tomar estas decisiones. Ah, pero O sea, ¿usted cree que hay... ¿Qué más vamos a esperar? ¿20 años esperamos ¿Y qué? para ponernos... ¿Le para llamó la ponernos de atención acuerdo? eso? Que haya como temor, porque dice faltan convicciones. Es decir, que alguien falte que se ponga de acuerdo y no sé, en 2 meses ya está lista, aprobada y vamos aplicando. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Ya, pero ¿a qué lo adjudica? ¿Cree que hay temor a que puedan equivocarse Pero en eso? yo creo que sí. O sea, y en eso, lamentablemente, quien paga los costos es la ciudadanía. Son todas las personas que tienen que enfrentar permanentemente el riesgo, el temor en sus desplazamientos diarios, frente a una discusión que ya se ha hecho realmente eterna. El Partido Comunista busca quitar atribuciones policiales contenidas en la ley Naín Retamal. Son 3 puntos específicos que quiere restringir o eliminar la legítima defensa privilegiada, el delito de apremios ilegítimos y derogar el artículo 330 del Código de Justicia Militar. Ellos sienten que se presta para el abuso policial. ¿Siente que se ha prestado para el abuso policial en este momento y siente que los afectaría el quitar o hacer estos cambios a la ley? Mira, a mí me gustaría preguntarle a esos parlamentarios de qué lado están. Si están del lado de los delincuentes, si están del lado del crimen organizado, si están del lado... ¿De qué lado? ¿Del bien o del mal? Porque en definitiva lo que la gente más busca hoy día es más seguridad, más tranquilidad. Busca que las instituciones encargadas del orden público y de la seguridad pública, para que exista orden y haya seguridad, tiene que haber una fuerza que haga el uso legítimo de lo que el Estado tiene, que es el monopolio de ella. Y para eso hay que tener instituciones mejor preparadas, como lo señalaba la subsecretaria, ¿cierto? Y este proyecto que tiene el gobierno, profesionalizar la seguridad, que no solamente con las fuerzas formales como es Carabineros, la Policía de Investigaciones, Directemar, sino que también con otras institucionalidades que se han creado. La seguridad privada. Hoy día cuando uno va a cualquier edificio como usted, hay un guardia de seguridad que lo recibe. Y la municipal. Cuando va al mall, y ahora la seguridad municipal. Por tanto, el componente y la gobernanza de esta nueva seguridad requiere más músculo para poder enfrentar esta seguridad. Entonces, cuando uno ve efectivamente este tipo de comentarios, o este tipo de proyecto, o esta iniciativa de querer quitarle de alguna manera protección o más capacidad a quienes están en la calle regando la vida, me parece que es no solamente un despropósito, sino que una irresponsabilidad y es retroceder absolutamente en lo que la ciudadanía quiere. Hagamos una encuesta, pues preguntemos a los chilenos de qué lado están, qué quieren ellos, más seguridad, con más atribuciones, con más fuerza por parte de la policía o menos. Yo le aseguro que nos vamos a sorprender y claramente estos anuncios que son más bien efectistas, lo único que buscan en el fondo es debilitar la institucionalidad. Hoy día Chile está como está, de alguna forma también, porque había de alguna manera un descrédito, bueno, por todos los casos que hemos visto, ¿cierto? Pero que no se pueden generalizar. No podemos traspasarle los errores, los problemas de personas a las instituciones.
si tenemos un juez, un fiscal, un carabinero, un militar, no podemos decir que son esas instituciones las que están mal, no, son casos excepcionales y que hoy día efectivamente esto puede ocurrir. Me llama la atención, Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros, que usted ponga esto en el lenguaje de quienes están con el bien y con el mal, porque en las sociedades democráticas son temas que se tienen que discutir, son temas que son muy importantes de discutir, las atribuciones, porque la realidad, como usted mismo dijo al comienzo, ha ido cambiando, va mutando y requiere probablemente de ajuste respecto de cuántas atribuciones sí, cuántas no, qué tipo de organizaciones. ¿Por qué ponerlo en blanco y negro? Porque esto es muy claro. Finalmente, cuando se estaba discutiendo el fortalecer de alguna manera a Carabineros, les recuerdo que murieron más de 12 carabineros y fallecieron 4 en menos de 15 días. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué no actuaban los carabineros? Los carabineros no actuaban porque efectivamente sentían de que actuar, hacer uso de ese legítimo derecho que el Estado le había entregado al uso de las armas, constituía un riesgo porque inmediatamente pasaban como imputados y se partía de la lógica distinta, de creyendo de que el policía, o sea, el que está encargado de resguardarnos, estaba cometiendo una infracción en vez del delincuente. Y además, se inhibían sin ley Laín Retamal. Absolutamente. Pero yo le quiero hacer otro ejemplo. ¿Se acuerda que decía ley de gatillo fácil? Los datos son objetivos. En esto también hay que ser objetivo y hay que ser responsable. Cuando uno dice, bueno, ¿fue ley de gatillo fácil? ¿Cuántas muertes han dado en los noticiarios ustedes de que hubo un exceso de abuso por parte de Carabineros, uso de las armas de fuego y que han aumentado las personas civiles fallecidas desde que está la ley en el Retamal? No. El carabinero es el último recurso que utiliza su arma de fuego. Y es por un tema formativo. Porque el primer valor que se le entrega al carabinero, que debe resguardar y cuidar, es el fundamental, es la vida de las personas. Y por lo tanto, lo tiene tan internalizado, porque es transversal en cada una de las asignaturas, las cátedras, durante el desarrollo de su formación, que el último recurso es el uso del arma de fuego. Nos demoramos mucho con el electroshock, porque ese es otro paso previo que se ponía y algunos sentían que servía y otros dicen que no. Oiga, Uno que ven a nivel internacional funciona. ¿Sabe que me llega a dar vergüenza cuando hablamos de estos temas? Porque a mí que me toca compartir con personas de otras partes del mundo y que me tocó vincularme durante mucho tiempo internacionalmente con otras policías, es vergonzoso que nosotros estemos en esta discusión. O sea, cuando gran parte de los países desarrollados y en el mundo se utilizan estos elementos, nosotros vamos a evaluar si sirven o no sirven, si son funcionales o no son funcionales. Entonces, fíjese que lo mismo la ley Laín Retamal. O sea, una persona civil puede hacer el uso de arma de fuego en su casa para defenderse de un delincuente, y sin embargo un carabinero no puede hacerlo. Sí. Se nos va el tiempo. Ricardo Yáñez, exdirector general de Carabineros. Discusión breve. Indulto a miembros de Carabineros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos durante el estallido social en Chile. Ahí hay una discusión. El gobierno no se ha pronunciado todavía. Es una petición que está haciendo el Partido Nacional Libertario, alguna gente republicana. ¿Cómo lo evalúa usted como ex general director de Carabineros? Usted... Yo creo que todas las cosas tienen que evaluarse en su contexto. ¿Pero a usted le parece que correspondería? Es justo. ¿Es justo indultar a...? Si en su momento, yo no puedo entrar en mucho detalle, porque obviamente acuérdense que estoy formalizado por responsabilidad de mando en este periodo. Me tocó a mí enfrentar uno de los momentos más complejos de la historia reciente de nuestro país en términos de violencia, etcétera, donde estuvo en riesgo la democracia, donde estuvo en riesgo un gobierno que fue sido elegido democráticamente, y nuestros carabineros son los que tuvieron que poner la cara del Estado frente a la defensa de la institucionalidad del país. Bueno, cuando uno dice, si se indultó a otras personas, ¿por qué los carabineros no pueden tener ese derecho a que se haga una revisión exhaustiva? ¿A otras personas? ¿A qué se refiere a lo que indultó el presidente Boric, por ejemplo, de algunos que eran delincuentes? Usted lo dijo. Sí, por supuesto. Sí, claro, absolutamente. Personas que son delincuentes, que han volvido a delinquir, que se les tomó detenido nuevamente, algunos que ni siquiera cumplían con los requisitos, etcétera. Entonces, aquí no estamos hablando, y yo lo señalé ya en otra entrevista, y le dije, yo no soy partidario de un indulto general. Creo que las cosas tienen que verse con rigor, en su justa medida y caso a caso. Pero lo que no puede ocurrir es que no se haga este análisis, porque lo que vivieron esos carabineros, lo que me tocó vivir a mí, fue una situación absolutamente
extraña, distinta, diferente, que sobrepasó a todo un Estado, a todo un país, y que claramente para la cual no estábamos preparados, ni el Estado, ni las instituciones para poder enfrentarlo. ¿Cómo le diría usted, como señal política, de que el gobierno indultara caso a caso a oficiales que están siendo condenados por hechos ocurridos durante el estallido social? Yo creo que sería muy bueno. Yo creo que sería muy bueno si también eso impactó muy duramente a la institución frente a quienes querían ingresar o no. Pero digo, O sea, ¿esa expectativa estaba en la institución de Carabineros? Pero por cierto, siempre ha estado. Si es un derecho, está en nuestro ordenamiento jurídico, y si algunas personas pueden acceder, ¿por qué otras no? O sea, yo creo que las leyes se hicieron para todos los chilenos por igual. Fíjese que las leyes son más duras para los carabineros que para el resto de la ciudadanía, por ese estándar que usted mismo señalaba. Entonces, yo creo que en ese rigor también debe hacerse esto. Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros, le agradecemos que nos haya Sí, permitido yo la solamente conversación. quiero señalar, digamos, valorar, quiero reiterarlo al presidente de la República, al ministro, a la subsecretaria Pilar Giannini, que estuvo aquí, a quien la conozco y me tocó trabajar con ella, así que sé que fue también muy, muy importante en sacar adelante este proyecto, y también un saludo a quien fuera subsecretario anteriormente, a Andrés Joanet, que con quien me tocó compartir, hablar muchas veces, muchos de estos temas que hoy día están ahí, y al alto mando que ha perseverado, ¿cierto?, en que esto se haga concreto para nuestros carabineros. Ricardo Gracias. Yáñez, ex Que esté muy general bien. director de Carabineros. Muchas gracias, que esté Gracias a muy ustedes. bien.